Gratísimas, venerable Guamaribdo, vamos a solicitar la presencia de la venerable dragón Esparabel Gavilansi en este lugar, por cuanto ha llegado un comunicado de la venerable dragón Sparwell. Una contestación a la señora Claudia Alejandra de Fátima. Venerable Gavilansi, tenga un excelente día, vuestra merced, buen dinero, buena salud. Les saludamos desde aquí, desde esta porcel del ejido del Conocicierto, para que su merced lea este grandiosísimo mensaje que ha mandado la venerable Sparwell en contestación a la señora Claudia Alejandra de Fátima. Venerable, tenga una excelente tarde y un excelente día. Y adelante. Gratísimas, venerable Dahan Laker. Gratísimas a todos los seres que se han conectado a estas horas del día. Un excelente sustento para todos sus mercedes. Un excelente día para nuestro gran Dios Cúmido. Un excelente día para todos nuestros amados Elohines que siempre entran a ayudar y a guiar a su pueblo. Y un excelente día para vuestra merced, venerable ser Sparwell. He aquí el comunicado que ella ha enviado para este día para la señora Fátima. Honorable doctora Claudia Alejandra de Fátima. Honorable doctora Claudia Alejandra de Fátima. Apreciada hermana, gracias a Dios porque usted en forma sabia se ha pronunciado con varias emisiones, mas en alguna proporción dirigidas a esta su hermana en la fe de Jesucristo, Sparwell. Agradezco a Dios por la oportunidad de Dios haberla escogido a usted para representar la Iglesia Católica ante los Tao judíos de verdad del mundo. Yo también siento, visualizo, intuyo, creo y tengo fe que Dios me ha elegido para, en la proporción de los conocimientos que me ha proporcionado la educación académica, poder tener el privilegio de dialogar con usted, pero más en especial, poder tener el privilegio de discernir lo que pareciera que usted necesite conocer. Así como ha sido escogida usted para presentar delante de Dios lo que a su forma de ver parezca que yo desconozca. ¡Qué privilegio magnífico! Tener con quien dialogar de Dios en dos conceptos universales diferentes. Y tanto usted como yo, poder discernir nuestros puntos de vista. Me alegra muchísimo que en nuestro diálogo pareciera que yo fuera católica y que me pudiera ya estar convenciendo para seguir esa enseñanza universal. Pues nuestro diálogo, vuelvo y digo una vez más, es un privilegio no solo para usted y para mí, es un privilegio para usted, porque lo que la Iglesia Católica tiene que decirle de verdad o de mentira al pueblo Tao judío de verdad, usted irrumpió valerosamente, reclamando por los reclamos que este pueblo está haciendo, con la gran oportunidad de mostrar la doctrina católica. Y esta su hermana y amiga Sparwell, que habló por mí, pues nuestro diálogo es individual, lógico, que se pluraliza por el sistema, que las dos estamos utilizando para nuestros diálogos, que es un sistema no solo internacional, es un sistema global en la esfera, porque en lo que he estado investigando en Europa, en el Asia, en la China, en todos los lugares del Oriente, en la India, en las 3 Américas y aún en Australia, en todos estos lugares de la esfera, está el mundo oyendo sus palabras y las mías. Claro, también las palabras de los Tao judíos de verdad, que cada día se va extendiendo más
alrededor de la esfera. En la medida que van descubriendo que también este pueblo tiene un pasado milenario, un presente y un futuro que cada día marca su sendero. Nuestros diálogos entre usted, hermana Claudia Alejandra de Fátima, y Sparwell, hoy son leídas sus palabras y las mías, tronando en los oídos y en el corazón de un alto porcentaje de la humanidad presente en los idiomas de cada área geográfica. Es uno de sus párrafos, en uno de sus párrafos de los escritos que ha transmitido, me dice: veo lo espiritual con los ojos del amor y trato, eso sí me cuesta, comprender por qué tantos y tantas que dicen ser seres de luz, quienes tendrían incito en ellos, tatuado el amor en su corazón, y si el amor es igual a caridad, generalizan, judicializan, emitiendo sentencias condenatorias a una institución eclesiástica y laical sin haberla estudiado y conocido a fondo como yo quisiera saber de ustedes. ¿Posible? Esta es la máxima oportunidad que tiene usted para saber de nosotros. Es muy posible que Sparwell no le pueda transmitir todos los conocimientos nuestros, las prácticas nuestras, en general la doctrina que existió inclusive antes de la existencia de los hebreos, refiriéndome al taoísmo y refiriéndome a nuestro padre Abraham, hoy unificadas con la doctrina judaica de aquellos judíos que dijo Cristo: ay de los que se dicen ser judíos y no lo son, porque son sinagogas de Satanás, refiriéndose a los mismos judíos que gritaron: crucifícale y que su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Y que esa misma clase de falsos judíos hoy conforman el sionismo que hizo alianza con el Vaticano. Nosotros somos los judíos de verdad, no somos esos. Me alegra muchísimo su palabra que dice: como yo quisiera saber de ustedes. Ahora tiene la oportunidad de su vida para saber de nosotros, sin perder la esperanza que yo pueda ser católica, ya que usted tiene un carisma especial para exponer su doctrina, aún sin descartar el riesgo que ya me está demostrando que usted también es taojudía de verdad. Qué elegante fusión la que está ocurriendo entre usted y yo. Y como ya le dije, Sparwell no le podrá explicar todo el conocimiento nuestro de los millones de los taojudíos del mundo que hoy están admirados leyéndola y oyéndola a usted. Cada día aparece un admirador más de su doctrina, exponiendo lo que somos, lo que hacemos y la doctrina que practicamos. Estimada hermana, doctora Claudia Alejandra de Fátima, para que conozca suprema o profundamente de nosotros, oiga todos los días cuidadosamente elegido del conocimiento, que es en el cual están mis hermanos en la fe, los Tao judíos de verdad, exponiendo lo que usted quiere saber de nosotros. Y así tiene usted la oportunidad de darme y darnos a conocer lo que presuntamente desconocemos. Este diálogo que vamos a sostener, que no es uno solo, vamos a hacer muchos comunicados entre usted y yo. Lo que usted emite, existe la posibilidad
que conforte y fortalezca la fe de muchos católicos que estarán felices oyendo sus exposiciones. Exposiciones que también ha sido de muy buen agrado al pueblo tao judío de verdad, pues los líderes mundiales del taoísmo en distintos lugares de la esfera estaban esperando esta gran oportunidad, que alguien nos contestara sin la agresión bélica con que la Iglesia Católica nos ha contestado en los siglos pasados, en el siglo pasado y en el siglo presente. No porque el taojudaísmo de verdad, ni los taoístas, ni los judíos en los siglos pasados hayamos agredido a quienes en forma injusta y criminosa nos han agredido, capturado, torturado, asesinado en las distintas formas de matanzas a nuestros progenitores. Honorable hermana Claudia, los miembros y la juventud del pueblo tao judío de verdad no están presentando una agresión. Nos estamos quejando del dolor que nos han producido los atropellos perpetrados. No por usted, hermana, es por las instituciones misioneras de la Iglesia Católica. Pues usted, hermana Claudia Alejandra, es una persona admirable por ser quien ha respondido ante los lamentos del pueblo tao judío de verdad, que en este caso de atropellos de lesa humanidad, posiblemente no los ha hecho usted, posiblemente no los ha dirigido por los que hayan sido llevados a efecto en siglos pasados, cuando su materia todavía no existía, pues soy testiga audible y sensible de una cantidad de hechos que justifican el grito que todos los días mis hermanos tao judíos de verdad emiten para quien los pueda oír. Pero he descubierto y han descubierto que usted, hermana Claudia, fijó su oído para oír nuestra queja de hechos no solo del siglo pasado, ni de los siglos pasados, no solo de los judíos de verdad, y que este pueblo lo ha sufrido, y todos los miembros, sino físicamente, moralmente lo hemos sufrido. Y como usted, hermana, desea a Adonai, y como usted, hermana, desea conocer más de nosotros, la invito a conocer algo de mí personalmente. Gracias a Adonai, no soy exiliada, así que equivocadamente en el templo alguien diga que la monja exiliada es Faroel. Pero esto es considerable que mis hermanos digan así, pues se han acostumbrado a que un considerable porcentaje de taoístas viven exiliados porque forzosamente tuvieron que huir ante la invasión perpetrada al templo, donde vivían miles de monjes, preparándose cada día en los distintos estudios teológicos, laborales y profesionales. Invasión que fue perpetrada por algo más de 2,000 invasores, entre los cuales iba un mal número de paramilitares afiliados bélicamente al Opus Dei, auspiciados por los sacerdotes de las poblaciones aledañas al templo, avalados por el gobierno de Uribe Vélez, en obediencia y acato a Karol Wojtyła, el papa de aquellos malos días, por orden papal, de acuerdo a los datos que tengo transmitidos
por el mismo misionero de Yarumal, que perpetró tantos robos en el templo. La orden papal fue que de todas las instituciones o brazos armados del Vaticano ingresara un porcentaje al templo, de lo cual en esa invasión ingresó ejército suizo, español, gringos, polacos y gentes de otros países con tanto armamento como para pelear con el ejército de un país. Y si es que usted en realidad ignoraba este hecho, de lo cual tengo relativas dudas que lo ignoraba, pues si usted se levantó en el Opus Dei y continúa teniendo comunicación con esa dependencia católica, existe la posibilidad que pudiera haber conocido ese atroz acontecimiento. Pero si por alguna circunstancia, aparentemente o presuntamente, no conoció ese hecho, se lo voy a dar a conocer una vez más. Y digo que una vez más, no porque yo le haya dicho a usted, es porque mis hermanos que sufrieron este atropello personalmente en las comunicaciones que he estado oyendo, han emitido su queja, y quienes han emitido esta queja no ha sido porque alguien le contó o porque les fue comunicado este hecho, es porque lo sufrieron en carne propia. Es muy posible que las gentes que usted ha oído estos días emitir estos lamentos son padres que perdieron sus hijos, hijos que perdieron sus padres, madres que perdieron sus hijas e hijos, hijas e hijos que perdieron sus madres y no saben hasta este día, después de casi 10 años, qué pasó con su familia, si los mataron o los tienen por allá esclavizados en algún lugar, o los tienen en alguna cárcel, o ya quizá de pronto pasaron a ser alimentos concentrados para perros, o quizá hayan quedado en alguna fosa común, o de pronto los perros o los chulos se los hayan comido. Le pido, hermana Claudia, que le tenga paciencia a mis hermanos tao judíos de verdad, porque yo sé plenamente y con claridad que ellos no lanzan estos quejidos al mundo con el propósito de ofender. Es porque su dolor es muy grande. Y torno a decirle, hermana Claudia, que les tenga paciencia, que les perdone su comportamiento, quizá de pronto insultante, pero es que este es el fruto del dolor, de la desesperación, de la angustia por la pérdida de sus seres queridos. No es que este pueblo se exceda histéricamente en alaridos quejambrosos, es que ante esta nuestra queja nadie nos había oído. Gracias a Dios, que Dios hoy la puso a usted, miembro del Opus Dei, para que nos contestara y nos oyera de eso y nos oyera. De eso estamos muy alegres. Yo, especialmente, Sparrowell, porque tenemos nuestro primer comunicado. He estado orando por usted, hermana, pidiendo a Adonai que la bendiga y que la cuide en todos los peligros que pudieran sucederle, a quien abre la puerta mediática para transmitir estas quejas. Y pido siempre en mis oraciones que tenga mucho éxito en su profesión, ya que de acuerdo a sus mismas palabras,
El derecho que usted practica es en pro de un mejoramiento de la vida de los seres humanos, que tengan el privilegio de oír sus conferencias, sus enseñanzas o sean defendidos en algunos casos en que un jurista como usted pueda intervenir en beneficio del desvalido o la desvalida. El que yo diga que la invasión al templo fue perpetrada por el Opus Dei, en ninguna manera quiero ofenderla con esto. Más bien me entristece que una persona que dentro de su alma lleva la caridad cristiana haya sido formada por el Opus Dei. Pero quizá Dios lo quiso así, para que usted sirviera como vocera indirecta para incitar al pueblo tao judío de verdad, que pudiera emitirle esta queja directamente a una miembro del Opus Dei. Queja que, no lo dudo, está siendo conocida, grabada, escrita, registrada en el Vaticano. Por eso oro todos los días por usted, y en mis oraciones pido a su Dios, que es mi mismo Dios, no importa cómo sea llamado, que no vaya a tener complicaciones mi querida hermana Claudia Alejandra de Fátima, excepto que haya sido autorizada o le haya sido ordenado llevar a efecto esta intervención defensiva, que en realidad ha resultado un beneficio tanto para usted como nosotros, los tao judíos de verdad. Para usted, porque he tenido el privilegio de leer los comunicados que ha emitido, en los cuales está cumpliendo mi pronóstico. Aquel que le dije en nuestra comunicación primera, que antes de haber hablado con Sparwell, usted era una, y ahora, después de haber hablado usted y yo, mi querida hermana Claudia Alejandra de Fátima, ya es otra, no es la misma. Y así que usted, aún contra su misma conciencia, recalque, repita y rediga que es católica, apostólica y romana. Ya por sus venas corre sangre filosofal de tao judía de verdad. Así de que salga a otro lugar del cosmos el día que Dios quiera, y todavía salga declarándose como católica, la ley cósmica no lo registra así. Porque una cosa es lo que la materia conceptúa que sea, y otra cosa es lo que ya corre por sus venas, debido a las lógicas que han entrado por sus oídos y que inconscientemente, en el nivel de conciencia más superficial, en forma inteligente, rechaza lo que ya corre por su sangre y está dentro de su genética. Pues le recuerdo que la palabra de Dios es como espada de dos filos. Dice la palabra, dice la Biblia, que penetra hasta los tuétanos de los huesos. Hoy diríamos que esa palabra es llevada auditivamente a los múltiplos y centros pensantes que se encuentran en los genes que corren por la sangre, y eso detecto en los siguientes mensajes que ha transmitido después de nuestra conversación. También he oído los ásperos mensajes que mis hermanos tao judíos de verdad le han contestado. Y por eso le digo, una vez más, de las tantas que le he dicho, perdóneles, ya que es el fruto de su dolor, y sus palabras son el alarido desesperante de lo que el Opus Dei
los misioneros de Yarumal, los caballeros de Colón y el resto de dependencias del Vaticano. Los sabe usted, hermana, y es muy posible que al leer u oír estas palabras, usted, hermana Claudia, diga: ¿por qué culpa tanto al Opus Dei? Cuando el fundador de esta institución no fue el que ordenó hacer eso. Ante esto considero, hermana Claudia, que él llevara a efecto, sus aciertos o sus errores en sus días. Y ni usted ni yo podemos demostrar las internas intenciones con que fundó esa institución. Y en este caso, hablando de mí, Sparwell, ni siquiera estoy reclamando, estoy pidiendo a usted que disculpe a las víctimas que en su intenso dolor pueden llegar a transmitir frases ofensivas. Si es que así fuese considerado el quejido que produce el dolor, un dolor más intenso que el mismo dolor de la muerte, porque aún después de una década, ese dolor no se ha calmado. Y usted, que su profesión, hacia donde ha dirigido su especialidad, es para aliviar el dolor a sus semejantes. El dolor no tiene idioma, el dolor no tiene política, el dolor no tiene religión. El dolor es ajeno a todos estos conceptos humanos. Estos conceptos humanos son los que lo producen, no porque la religión haya sido creada para producir dolor. Todo lo contrario, es para dar un alivio de esperanza a los desesperados. Por eso le digo, hermana Claudia, perdónenos, discúlpenos por nuestros quejidos que pudieran llegar a ser ofensivos a usted. Pero usted, como mujer, sea que tenga hijos genéticos o no los tenga, la naturaleza de la mujer es ser más considerada ante el dolor ajeno que el hombre. Quizá por eso Dios puso una mujer, la cual fue usted, para por medio de usted hacer llegar nuestra queja al Vaticano. Es muy posible que al leer Por eso le digo, hermana Claudia, perdónenos, discúlpenos por nuestros quejidos que pudieran llegar a ser ofensivos a usted. Pero usted, como mujer, sea que tenga hijos genéticos o no los tenga, la naturaleza de la mujer es ser más considerada ante el dolor ajeno que el hombre. Quizá por eso Dios puso una mujer, la cual fue usted, para por medio de usted hacer llegar nuestra queja al Vaticano. Es muy posible que al leer estas palabras usted piense y diga: ¿y por qué todo esto se lo culpan al Vaticano? Y vuelvo y le repito, perdónenos, pero sabemos con plenitud quién hizo la invasión al templo vegetal Sacro Aquarius. Sabemos con plenitud quiénes desaparecieron a miles de nuestros hermanos,
pues los que practicaron la invasión al templo no llevaban un aviso o escarapela diciendo Opus Dei, pero un miembro de los misioneros de Yarumal, que fue introducido por el Vaticano en el templo, el cual en forma muy audaz, astuta e inteligente se hizo titular con una cantidad de cargos teológicos dentro del monasterio, obteniendo tanta confianza con los Tao judíos de verdad, que fue director de coros en el templo, el cual le transmitía datos continuamente al Vaticano de las actividades religiosas que se llevaban a efecto en el templo y también de las actividades laborales y profesionales que se les enseñaban a las monjas y a los monjes. Inocente e ignorantemente nadie desconfiaba de ese hombre, porque astutamente era uno de los más consagrados a la doctrina. En todos los eventos religiosos era preferido porque tenía una muy buena preparación académica. Mas ese muchacho le fue encomendado dirigir un grupo del Opus Dei que estaba infiltrado en el templo, entre ellos unas mujeres jóvenes que fueron preparadas para que ingresaran a la doctrina Tao judía de verdad, con el propósito de acusar al venerable maestro Kelium Zeus, que él las estaba violando, las cuales eran unas 12 o 15 mujeres, casi en edad adolescente, que fueron preparadas para ingresar al templo y denunciar ante la comunidad y ante quien las oyera que ellas estaban siendo violadas por el director general de los Tao judíos de verdad, y así poder justificar una incriminación contra nuestro guía, Kelium Zeus Induceus. Ese miembro de los misioneros de Yarumal fue el encargado de la preparación de esas mujeres, para así poder lograr una incriminación perfecta. El proyecto que tenía ese individuo y la orden que le habían dado era robar con técnicas tan precisas para el robo que en mucho tiempo, más o menos una década, no fue descubierto los robos que aparecían. Dichos robos eran atribuidos a los huéspedes que llegaban o a cualquier criatura que presuntamente se suponía que pudiera haber sido. Pero no se tenía en duda a ese individuo por ser un hombre muy consagrado a la doctrina. Pero un día fue descubierto perpetrando un gran robo. Entonces las mujeres que habían sido preparadas para incriminar al maestro Kelium Zeus, algunas de ellas tuvieron miedo y confesaron. Algunas de ellas tuvieron miedo y confesaron quién las había contratado y para qué. Y el mismo individuo, en vista de eso, pidió perdón y confesó que todos los dineros que se había robado del templo habían sido depositados en cuentas bancarias del Opus Dei, puesto que de esos dineros él solo recibía un buen porcentaje, ya que el pago que le hacía el Vaticano, lo que robara un porcentaje, era bonificación para él. Ese mismo individuo confesó haber preparado esas meretrices
para incriminar al maestro. Él mismo dijo los motivos por los cuales frecuentemente el maestro Kelium Zeus y el maestro Samael resultaban envenenados. Ese mismo criminal dijo que el Opus Dei había envenenado al maestro Kelium Zeus 67 veces y misteriosamente no se murió. Yo estaba de muy corta edad por aquel tiempo, cuando sufríamos la angustia de los tantos envenenamientos de nuestros maestros, ya que al venerable maestro Samael, en forma constante, lo envenenaban, queriendo así matar por ese sistema a nuestros dos guías. Los efectos de esos envenenamientos, siendo muy malos contra la salud de nuestros maestros, daban como resultado un impresionante aumento de la feligresía. Al ver que los habían envenenado y habían estado al borde de la muerte y continuaban vivos, las gentes se admiraban de ese magistral poder que Dios les dio. Pues la cantidad de falsos taoístas que había en el templo, mas esas mujeres ya dichas, se encargaban astutamente de suministrar los venenos. Hay un envenenamiento que si yo no supiera quiénes son nuestros guías y qué es esta doctrina, yo no creería eso como cierto. Y es que al maestro Kelium Zeus, en una prueba de laboratorio, fue descubierto que lo que le habían suministrado había sido cianuro, ante lo cual fueron rectificadas esas pruebas. Pues clínicamente hasta hoy no se conocía que a un ser humano le hayan suministrado cianuro y haya continuado vivo. Esto se lo cuento, querida hermana, no con el propósito que lo crea. Yo misma, Sparwell, duré mucho tiempo pensando si esto sería cierto, ya que la historia no registra a alguien que haya ingerido o le haya sido echado en su cuerpo cianuro y viva. Pero no desconozco el poder de Dios. Cuando el profeta estaba en el campo con alguna cantidad de jóvenes de las escuelas de los profetas, tomaron un hacha prestada, la cual llevaron para cortar leña. Y cuando fueran a cortar la leña para preparar los alimentos junto a un río, al joven que estaba cortando la leña se le zafó el hacha y se fue al fondo del río. Y el profeta hizo flotar el hacha. Por si usted, querida hermana, quiere saber dónde se encuentra este hecho, está en Segunda de Reyes, capítulo 6, versículos 5 y 6. Pero para más claridad suya y para quienes lo oigan, se los voy a transcribir, el cual dice así: y aconteció que, derribando uno un árbol, cayósele el hacha en el agua, y dio voces diciendo: ah, Señor mío, que era emprestada. Y el varón de Dios dijo: ¿dónde cayó? Y él le mostró el lugar. Entonces cortó él un palo y echólo allí, e hizo nadar el hierro. Querida hermana Claudia, por aquellos días, aunque yo estaba muy niña, pero gratitudes a Adonai, siempre he sido buena estudiante y comprendo con buena facilidad lo que debo de aprender. Y como ser humano que soy también, me sorprenden mucho las dudas, porque pensaba respecto a lo que conozco y entiendo.
El cianuro es un paralizador de neuronas que suspende de inmediato la actividad cerebral. Bueno, y todo lo demás, usted, doctora, ya lo sabe. Entonces, me fue muy difícil creer eso y tuve que hacer muchos escudriñamientos en la Torá para ver si esto pudiera haber sido verdad. Y me decía entre sí, si esto es verdad que sucedió así, gozo el privilegio de tener un maestro que en realidad es el enviado de Dios. Y en la medida que fui descubriendo cosas similares en la Torá y demás libros de los que los hebreos escribimos, descubrí también casos de ingestión de veneno y que un enviado de Dios impidió que ese veneno matara una cantidad de gente, como así está registrado en Segunda de Reyes, capítulo 4, versículo 38 al 41. Y Eliseo se volvió a Gilgal. Había entonces grande hambre en la tierra, y los hijos de los profetas estaban con él, por lo que dijo a su criado: pon una grande olla y haz potaje para los hijos de los profetas. Y salió uno al campo a coger hierbas, y halló una como parra para montes, y cogió de ella una faldada de calabazas silvestres, y volvió y cortólas en la olla del potaje, porque no sabía lo que era. Echóse después para que comieran los hombres, pero sucedió que comiendo ellos de aquel guisado, dieron voces diciendo: varón de Dios, la muerte en la olla, y no pudieron comer. Él entonces dijo: traed harina, y esparcióla en la olla, y dijo: echa de comer a la gente. Y no hubo más mal en la olla. Al leer este hecho, me convencí que si podía ser posible que al enviado de Dios, Kelium Zeus Induceus, le hubieran hecho ingerir cianuro y continuar vivo. Eso me hizo reafirmar definitivamente que de quien estaba aprendiendo a seguir a Dios era la misma presencia de Dios en su enviado. Esto también le sucedió a miles y miles de seguidores de estas enseñanzas. Después de cada uno de los 67 envenenamientos, la gente convencida del poder de Dios se aumentaban cada vez más. Las meretrices que el trabajador de los misioneros de Yarumal ubicó en el templo, las cuales, según las palabras de ese individuo y según las palabras de ellas mismas, habían sido preparadas por el Opus Dei. Ese suceso de confesión de las más o menos 15 meretrices que fueron preparadas por el Opus Dei para incriminar a los maestros de abusos sexuales con ellas. Cuando fue descubierto ese individuo, algunas de esas mujeres tuvieron miedo y confesaron que en el templo había agentes trabajadores del Opus Dei, pero que no podían decir quiénes eran, ya que temían por su vida. Esto por cuanto a ese individuo le descubrieron un robo muy grande de los tantos robos
que había venido perpetrando en asocio de los demás integrantes del Opus Dei, pues confesó ser de los misioneros de Yarumal, confesión que hizo presentándose como un hombre muy arrepentido de estarle trabajando al Vaticano. Y en vista de ese arrepentimiento falso, engañoso, mentiroso, se animaron las trabajadoras del Opus Dei para presentar su arrepentimiento, y en ese arrepentimiento confesaron que el maestro nunca les había hecho vejamen alguno o irrespeto sexual alguno, que habían sido preparadas por el trabajador de los misioneros de Yarumal y los miembros del Opus Dei, que las habían traído al templo para que en forma fingida cumplieran todos los reglamentos doctrinarios de la doctrina taoísta y publicaran que los maestros eran unos rufianes corruptores de menores que se aprovechaban de las señoritas que llegaban interesadas en conocer la doctrina. Ellas confesaron que a ellas les había sido fijado un sueldo para llevar a efecto este trabajo difamatorio. Por eso lo estaban haciendo, y que habían sido convencidas de la doctrina, mas la equidad y la justicia de los maestros, y que aunque las habían preparado para no doblegarse ante cualquier enseñanza protestante, las que confesaron su delito dijeron que no se sentían capaces de cometer ese crimen contra los maestros, y pidieron que por favor oraran por ellas, para que Dios no las castigara por haber caído en esa terrible debilidad de hacer como Judas, vender a Cristo por dinero que inclusive no les habían pagado todavía, ya que el pago se lo hacían después de ver los efectos de su trabajo. Nuestros hermanos los monjes les preguntaron que cómo las habían programado para sobrevivir en la práctica de ese infernal trabajo. Y ellas confesaron que no necesitaban dinero para comer, porque la alimentación se la regalaban en el templo, y que sí podían robar sin ser descubiertas. De ahí tenían todo el dinero que quisieran para comer, para vestir y demás necesidades personales, que ese dinero era de ellas, motivo por el cual el trabajador de los misioneros de Yarumal, junto con los miembros del Opus Dei, practicaban frecuentes robos en el templo, robos del dinerito que pagaba la gente por alimentación, venta de artesanías y algo otras cositas que se vendían en el templo para poder los monjes sobrevivir, ya que como usted sabe, hermana doctora, la única religión que tiene concordato de recibir dinero constantemente de los gobiernos es la Iglesia Católica. Nosotros los taojudíos, de verdad, no tenemos ese privilegio. Y fuera de que no tenemos ese privilegio, el Opus Dei y los misioneros de Yarumal nos robaban constantemente los dineritos que se recaudaban para sobrevivir. El propósito de todos los miembros del Opus Dei, de los cuales descubiertamente solo supimos de uno, el que desde muchos años atrás se había ubicado en el templo como cantor del templo, el cual se encargó de ir guiando a los demás miembros, tanto de los misioneros de Yarumal, de igual forma del Opus Dei,
y de algo otras entidades siniestras de la Iglesia Católica. Ese individuo, trabajador de los misioneros de Yarumal, según los datos de él mismo, en su presunto arrepentimiento por ser tan antiguo en la doctrina taojudía de verdad, tomó como base ese factor de conocimiento para que los taojudíos de verdad creyeran que es que dentro de la doctrina se había torcido. Pero él mismo después confesó, cuando le fue descubierto, que la cantidad de millones del trabajito de los mismos monjes, que era para el sostenimiento y necesidades de ropa y alimentos, en el robo que hizo en casi 2 décadas, le compró una casa a la familia, solo con el porcentaje que el Opus Dei le dejaba como propina o bonificación de los robos que hacía. Ante lo cual los maestros le perdonaron su delito. Mas yo, Sparwell, no le puedo garantizar, doctora, que Dios se lo haya perdonado. Lo que sí es que los maestros lo trataron con tanto amor que no le cobraron, no le pidieron un solo peso del robo perpetrado entre él y sus colegas, los miembros del Opus Dei, y algo otros misioneros de Yarumal, que él dijo que estaban infiltrados en el templo, pero que si él decía el mismo Opus Dei lo mataba. También el mismo individuo confesó que no solo él era el que estaba robando, que las mujeres que habían preparado para que dijeran que los maestros las estaban vejamenando sexualmente, también estaban robando, ya que las tontas que se asustaron fueron muy pocas según las palabras de él, porque las otras continuaban llevando a efecto su trabajo. Doctora, estimada hermana, en ninguna manera la estoy culpando a usted de la atrocidad de estos hechos, ya que su espíritu, su alma y de pronto sus seres no están al nivel de esa bajeza de los que trabajan por las dependencias del Vaticano, siendo que estos datos son dañinos y que no pertenecen a la historia de los siglos pasados. Son hechos vividos en nuestra propia carne. Teniendo en cuenta que le hago una claridad, doctora, que yo personalmente no presencié esto, pero sí fue practicado estando yo dentro de estas enseñanzas. Y mis padres me transmitían estos datos en forma continua. También le aclaro, hermana doctora Claudia Alejandra de Fátima, nunca he sido monje, pero ningún día dejo de oír lo que emiten las emisoras taojudías de verdad. Siempre me mantengo enterada de todos los hechos, suceso que ha acontecido desde mi niñez. Gracias a Dios, tampoco soy monje exiliada, pero sí entiendo con muy buena claridad el sufrimiento de mis hermanos taojudíos de verdad, los que tuvieron que abandonar el templo para salvar sus vidas. Y todavía no se reponen nuestros sentimientos de la angustia por los miles de monjes que fueron desaparecidos en esa invasión y los miles de monjes que hoy se hallan exiliados para salvar sus vidas. Esta no es una acusación contra usted, doctora, porque puedo estar casi segura
que usted no estuvo en la invasión del templo, pero sí la entidad en la que usted se formó, a saber, el Opus Dei, según sus palabras. Causó gravísimos desastres durante casi 2 décadas, hasta esta actualidad, donde tampoco se han retirado los malignos manejados por el Vaticano. Pues curiosamente, después que usted entró en diálogo rechazante por la queja, no por la acusación, es por la queja, por el grito lanzado al mundo, por el daño que nos ha hecho el Opus Dei, brazo criminal del Vaticano, brazo criminal del Vaticano, que fue quizás su padre académico o su padre teológico. En defensa a esa entidad, usted, doctora, como es relativamente natural, salió en defensa de quien la formó, ya sea en el bien o en el mal, creyendo más que fue formada en el bien, ya que según sus palabras, lo que usted practica es el bien. Siento vergüenza con usted, hermana, quejarme, pero vuelvo y le repito, el Opus Dei no está muy contento con lo que por estos días le estamos contestando a usted y las demás instituciones armadas del Vaticano, ya que el templo estuvo en una relativa media paz en los últimos años transcurridos. Pero desde que comenzó el diálogo con usted, el Opus Dei, que conjuntamente con el paramilitarismo, así como lo hicieron en los tiempos de la invasión del templo y después, tan pronto comenzamos a contestarle a usted, ya comenzaron a aparecer grupos armados en los derredores del templo. Los anteriores invasores y fustigadores que antes llegaban al templo, algunos de ellos mismos confesaron que tenían orden del Opus Dei y algo otras órdenes emitidas del Vaticano para pedir a las fuerzas militares del país, para buscar esos criminales taoístas, según ellos, palabras concordantes con las mismas meretrices que estaban trabajando en el templo para incriminar a los maestros y que algunas de ellas mismas, como ya le dije, confesaron que eran los miembros del Opus Dei quienes las pusieron a hacer ese trabajo, cuyo propósito era demostrar públicamente que los maestros andaban violando jóvenes. Y en realidad no me parece muy extraño, hermana Claudia, que ahora que usted ha lanzado su defensa verbal, el Vaticano, utilizando el paramilitarismo, por estos días esté atacando con armas los entornos del templo. Ojalá, hermana Claudia, que tengamos la oportunidad de seguir dialogando y que a mí, Sparwell, no me toque escapar del país donde vivo con mis padres y donde estoy estudiando. No tenga que escapar y exiliarme en algún lugar para que el Opus Dei no haga lo que hizo con mis maestros y con mis abuelos, pues ya solo con quejarnos del dolor, del daño que nos hicieron, ya en estos días tienen la intención de callarnos para siempre. Enséñeme, hermana Claudia, cómo debo de querer a estos asesinos para practicar el amor, los cuales ya comenzaron en estos días a asesinar gente en el entorno del templo. No la estoy acusando,
Estoy obedeciendo lo que usted me pidió, que quería conocer más a fondo de nosotros. Y le estoy dando a conocer los hechos más profundos, por ser tan infernales como los que el Opus Dei, los misioneros de Yarumal, y según el trabajador de los misioneros de Yarumal, y las meretrices trabajadoras del Opus Dei, estaban perpetrando la infernal profundidad de acontecimientos que le he narrado en este comunicado. Honorable hermana en Cristo, no hermana en los misioneros de Yarumal, ni en el Opus Dei, ni la Cosa Nostra, ni en los Caballeros de Colón, ni los jesuitas y muchos otros, entidades que fueron identificadas por las mismas meretrices, que se encontraban algunas en la invasión del templo, y que en muchas de ellas, al parecer, las que se le torcieron al Opus Dei, desaparecieron. Nunca se volvió a saber de ellas. De las otras, tengo datos de algunas que ahora viven muy bien, con grandes comodidades, y tienen hasta cadenas de almacenes, mientras que llegaron al templo casi como mendigas, haciéndose las limosneras que querían ser taoístas por aquellos días. Pero esa asperidad con que le estoy contando los hechos, no es mi intención ofenderle, es como ya le dije, darle conocimiento lo más que sea posible respecto a lo que somos, a lo que nos han hecho los cuerpos, a lo que nos han hecho los cuerpos misioneros del Vaticano. Pero usted, hermana, es cristiana, así que defensivamente, contra los más sublimes niveles de conciencia, recalque en sus escritos que usted es católica, apostólica y romana. Eso lo dicen, hermana, las entidades que la atormentan, pero los más sublimes niveles de su conciencia escriben las hermosas palabras que he estado leyendo, donde habla su alma, donde hablan sus cuerpos de conciencia, donde hablan sus seres, donde habla Dios en usted, donde habla usted de ese Cristo que yo también creo, que más adelante tendremos que dialogar para que usted me enseñe de ese Cristo y yo enseñarle también de ese mismo Cristo. Y vuelvo y le digo una vez más, ojalá que nuestros diálogos se hagan interminables, porque usted le está hablando al mundo doctrinas preciosas, y es posible que lo que esta su servidora, Sparwell, ha dicho y continuará diciendo, tenga de pronto algunas virtudes, de las cuales alguna que otra cosa pueda aprender la humanidad. Y con esto, tanto usted como yo estamos ofreciéndole sabiduría a la humanidad en la práctica y el amor de la libre conciencia, para que cada quien juzgue y encuentre la verdad que le parece estar buscando. Le pido licencia, hermana Claudia Alejandra, que no le había escrito, pero es que tomé consideración del atosigamiento que le han estado produciendo mis hermanos tao judíos de verdad, con un escrito y otro, y otro, y otro, y aún otro. Me están colaborando en acatar su petición para que usted cada vez vaya conociendo con más profundidad y con más altura de nosotros.
Perdóneles que de pronto no tengan la finura verbológica o dialéctica que tiene usted y que yo también quisiera tener para exponer cual poesía nuestras palabras. Que sean tan dulces que ninguna nos vayamos a sentir ofendidas, y así que aprendamos mucho la una de la otra, pero que mientras podemos obtener este logro, le pido a usted, hermana, perdón y tolerancia ante las duras palabras de mis hermanos, que también quisieran hablar con la suavidad de los ángeles, como usted y yo desearíamos hablar. Pero como usted sabe, el dolor de los desastres que el Opus Dei y demás misioneros del Vaticano nos han hecho es intolerable. Y como ya le dije, esto no es historia de los siglos pasados, es lo que en forma fresca nos ocurrió y que desde niña, cuando supe que esto estaba sucediendo con mi guía, con mi profeta, con mis gurús, con mis maestros, ya que mis padres me levantaron en la doctrina de Dios y mis libros de texto fueron la Torá, fracciones del Talmud y los demás libros sagrados de los hebreos y judíos, donde una se levanta bajo el temor y el amor de Dios. Y cuánto lloré, hermana, cuando oía que el templo estaba siendo invadido, cuando envenenaron y quemaron las abejas de las cuales vivían los monjes, cuando quemaron y rociaron venenos letales a las casi miles de toneladas de alimento. A las casi miles de toneladas de alimento que tenían almacenadas para su subsistencia, cuando envenenaron miles de toneladas de miel de abejas con el criminal propósito que los monjes comieran de ese veneno y murieran, de lo cual, por este motivo, algunos ya no existen y otros están sufriendo las terribles consecuencias del veneno que se comieron. Mas el veneno que lanzaban las avionetas, no de los gringos, eran avionetas, según los datos que nos emitían mismos personajes del Opus Dei, que en medio de lo malo no estaban de acuerdo con lo que nos estaban haciendo. Esto ocurrió en el papado de Karol Wojtyła, del cual mismos miembros del Opus Dei nos dieron a conocer un documento con el cual ordenaba a las fuerzas militares de Colombia que mataran a Kellium Zeus, documento que en la invasión lo tomaron y se lo llevaron para que no quedara registro. Querida hermana, no considere que todo lo que contestan mis hermanos, los monjes, es contra usted, pues en la actualidad todos la queremos porque se ha convertido en pregonera de estas enseñanzas en el mundo. Así sea en nombre del catolicismo, pero nosotros con el poder que Dios nos ha ofrendado, descubrimos que ajeno a la defensa que hace usted a la Iglesia Católica y al Vaticano, pero reconociendo las maldades que hacen los grupos misioneros, ajeno a todo este torbellino de malas cosas, dentro de usted hay un espíritu muy alineado con Francisco de Asís y muchos otros católicos que han sido ejemplares, quizá ante Dios y ante el mundo. Gracias a Dios que ni usted ni yo
estamos sufriendo las penurias del exilio. Y torno a decirle, no soy monja exiliada, ni he sufrido lo que han sufrido mis hermanos. Gratitudes a Adonai. Vivo con casi todas las comunidades en casa de mis padres. Bueno, licencia, volvemos a redecir. Gratitudes a Adonai. Vivo con casi todas las comodidades en casa de mis padres y estudio con relativa y plena libertad mi profesión. Pero lloro cada que me cuentan mis padres que mis abuelos y mis abuelas, mis tíos y mis tías los mató Hitler por orden del Vaticano, de modo que esto tampoco corresponde a historia de los milenios pasados. Estas son heridas frescas que no han cerrado todavía y que hierve la sangre del alma, clamando a Dios por estos crímenes e injusticias. Mas aún así, mis padres me dicen que oremos por nuestros enemigos para que, aunque sean los hijos de los que asesinaron a nuestra familia, descubran que nuestro Dios es el Dios de toda la tierra y sus mandamientos, entre los cuales dice, no matarás, se abstengan de continuar la línea criminal que practicaron sus padres. Tengo la esperanza que yo pueda hacerle preguntas que usted me conteste y que usted me haga preguntas que yo le conteste si está a mi alcance contestárselas. Y así conozco más de lo que tanto daño nos han hecho, y usted conoce más de los que hemos sostenido la vida de la tierra desde que fueron puestos habitantes en ella, ya que así fue escrito. La vida de la esfera y de la humanidad existe por los justos que en la tierra haya. Y tengo la esperanza que usted sea uno de ellos, pues veo que ya lo está haciendo y yo continuaré mejorando cada día más. Espero, hermana, que me enseñe cómo debo besar el látigo de mis enemigos, cómo debo de amar a los que desaparecieron a mis maestros, cómo debo de amar a los que tienen miles de monjes exiliados, aguantando hambre, desnudez y necesidades por la pobreza en que han quedado, por causa de los cuerpos militares ordenados por el Vaticano, el cual utiliza las fuerzas militares de los países. Y en la invasión del templo fueron miembros del Opus Dei en forma directa, como tantas veces se lo he dicho. Y mis hermanos tantas veces se lo han dicho. Enséñeme cómo debo de amarlos, cómo debo de bendecir a lo que hacen mal. Si la Torá, los rollos sagrados, mis rabinos, mis guías, mis maestros, me han enseñado que quien ama el mal no se apartará el mal de su casa o de su alma, y ese mal prevalecerá sobre sus existencias por la eternidad. Enséñeme cómo debo de amar a los que mataron a mis abuelos y a mis tíos y a mis abuelas y a mis tías y a mi familia, la que murió de hambre y enfermedad en los guetos por orden del Vaticano. No se me disguste, hermana, por contar estas cosas. Y sígame escribiendo y pregúnteme a ver qué le contesto. Pero contésteme a mí también las preguntas, ya que mi siguiente comunicado es un ciclo de preguntas que usted tendrá que contestarme, no para que defienda el mal,
porque así no se apartará el mal de su alma y de su cuerpo. Es para que entre las dos defendamos el bien. Y entre la siguiente comunicación ya no le voy a hablar como profana. Vamos a dialogar en el idioma de los ángeles, que es el castesacro. Y usted me va preguntando por qué. Porque así como usted quiere conocer profundamente de nos, yo también quiero, en honor a la verdad o a la mentira, conocer profundamente de ustedes. Y le pido disculpas por decir que de ustedes, porque vuelvo y digo, su conversación es de Dios y no de las organizaciones criminales del Vaticano. Sigo en la esperanza que usted me convenza que lo que el Vaticano ha hecho con mi familia y mis hermanos es bueno. Pero si no me puede convencer, yo sí estoy convencida que usted se está convenciendo de las tantas cosas que nosotros y nosotras enseñamos. Y de este mocierto en adelante, ya no le hablo más en lengua profana. Las palabras que continúan saliendo de esta conciencia que Dios me ha puesto y de estos dedos que lo están digitando, ya no serán palabras profanas. Hablaré con vuestra merced de aquí en adelante con una hermana taoísta que también es judía de verdad por la calidad de doctrina que dice practicar y que se la detecto en sus diálogos y conversaciones. Bendita sea hermana Claudia, bendita sea hermagda Claudia Alejandra. Ya en castesacro no incluyo a Fátima, porque vuestra merced ya no es de Fátima, es de Cristo. Bendita sea, y quedo en espera de sus palabras, de sabia y benigna doctrina de una hija de Dios, que por el prejuicio religioso obligadamente le toca defender los malos principios de donde fue formada. Bendita sea que la fuerza crística que vive en su energía genética, en su huerzón y en su conciencia, la haga cada día más sabia y más entregada al amor y a la misericordia, dándole consuelo a los afligidos y desesclavizando a los ignorantes. Lista para oír su siguiente comunicado, entre tanto que le estoy haciendo las preguntas que me va a contestar. Presente esta humilde sierva de Dios, de su pueblo tao judío de verdad y de los mejores moradores de la esfera para continuar nuestros diálogos. Sparwell. Muy bien, estimados oyentes de nuestra emisora La Voz del Tao. Este es el impresionante comunicado que ha enviado nuestra gran hermagda Sparwell. Gran comunicado que abre las conciencias de aquellos que todavía tienen dudas. Porque este pueblo tao judío de verdad gime, clama, llora en su alma, en la sangre, en la carne, y se nos inflaman las venas del dolor de ver todo lo que el Vaticano, el Opus Dei, la gran ramera nos ha hecho. Estas son las palabras de llanto, de justicia, que claman y clamamos y seguiremos clamando el pueblo tao judío de verdad. Venerable hermagda Sparwell, fue para mí un gran gusto poderle leer este impresionante mensaje para la hermagda Claudia Alejandra, ya no de Fátima, que es de Cristo, y no solo para ella, ha sido enviado para miles y cientos de millones
que han estado oyendo este gran mensaje que nos constriñe el alma, recordando hace 10 heliocrones, casi 10 heliocrones, lo que fue este templo cuando incursionaron salvajes animales entrando a este templo e hicieron lo que hicieron. Muy bien, entonces tenemos por acá otro comentario de la señora Luz Marina Correa, escrito el 27 de febrero del 2014. Buen día, buena salud y buen dinero. Día a día que leo sus apartes, me doy cuenta cuán poco sabemos de los que supuestamente nos guían. Aunque soy católica, hay muchas cosas. Aunque soy católica, hay muchas cosas que no acepto. Y hoy más que nunca veo cómo nos han engañado y han tergiversado las enseñanzas de Jehová, Jesús o como lo llamen. Yo creo con todo mi ser que Él fue el mejor maestro. Solo enseñó en el amor y el respeto a cada uno, sea cual sea su color y su creencia. Ojalá todo se esclarezca pronto y podamos seguir viviendo como Él nos enseñó. Gracias por sus enseñanzas y a mi amigo que llegó a mi vida y me ha enseñado tantas cosas. También al maestro Kelly Zeus, él sabe por qué lo digo. Jehová los bendiga. Gratísima señora Luz Marina Correa, una integrante más que se aúna a este gran levantacierto juvenil Tao. Bueno, es para mí y creo que para el maestro Daham Laker y para todos los monjes este gran evento que se está llevando a efecto durante ya varias semanas, porque esto está haciendo que mucha gente despierte conciencia, lea en las páginas lo que allí cada uno de nuestros sacros Elohines está ubicando, cada uno de sus mercedes, los que les gusta entrar a esta página y nos gusta leer, mirar, inducirnos en todo este exquisito tema de gran sabiduría. Es muy bueno, venerables seres, que entren sus mercedes todos los días a revisar esta página y así podernos documentar de las realidades que están sucediendo. Así podernos documentar, creo que el venerable Daham Laker va a ubicar allí la impresionante contesta que le da a nuestra querida Hermagda Sparwell a Claudia Alejandra, para que a los que aún les quedan dudas de lo que perpetuaron hace 10 heliocrones en el gran templo vegetal Sacro Aquarius, esas bestias salvajes que armadas hasta los dientes, más de 1000 soldados o casi 2000 de casi todas partes del mundo entraron a este gran templo y respetando la libertad de conciencia en el mismo. Lo que hicieron, lo que dijeron, las avionetas, los helicópteros, tantas cosas que quedan recuerdos en el alma que jamás creo que se cerrarán. Entonces, venerables seres, vamos a estar muy pendientes a todos sus mercedes, los que no se consideren taoístas, que nos están viendo y oyendo. Entren a esta página para que lean muy detenidamente y detenida inti lo que nuestra Hermagda Sparwell ha enviado, porque este mensaje abrirá sus conciencias, sus huerzones, y así creo que aquel que tenga senticiertos de un hijo de Dios no dejarán de rodar lágrimas por sus rostros al ver, sentir las atrocidades que se perpetuaron en este lugar. Fue para mí un placer, venerables seres, haber podido leer este gran comunicado de nuestra querida y amada Sparwell. Venerable Daham Laker, el fono es todo suyo. Gratísimas, venerable Dragón Gavilansi.
a todo el pueblotado judío de verdad. Les estamos dando gratísimas por la contonía en un concierto único que se ha presentado y que ha dado pie a una batalla de Porcel de Nos contra la bestia armagedónica. El día de Managda, nuevamente vamos a leer, por ser Sabbat, nuevamente vamos a leer todo el comunicado de la venerable Sparwell, pero vamos a adornarlo con los hechos que ocurrieron en este lugar, con lo que quedó de registro de los gobiernos de la tierra en la invasión al templo vegetal Sacro Aquarius, con las palabras y con algunas cosas que quedarán y que han quedado en la memoria grabadas de todos los que fuimos monjes, conocimos o vivimos en sumo cierto la invasión al templo, de alguna o de otra forma, estando en este lugar o estando fuera de este lugar, pero especialmente los que fueron desaparecidos de este lugar en el día de la invasión. Les recordamos a todos, venerables seres, que este tema no concluye, sigue. Las investigaciones no concluyen, siguen. Y las denuncias que vamos a hacer continúan, no vamos a parar las denuncias al respecto de los daños que ha cometido el Imperio Vaticano contra nos, el pueblo de Dios de esta época. Y a la expectativa estamos de las palabras de los Elohines regentes que en sumo cierto nos van a entregar más al respecto de este tema que hoy tenemos aquí y que lo hemos puesto, como dice el gran comendador, ante la palestra pública del pueblo de Dios y del mundo entero que se ha dado cuenta. Solicitamos entonces, venerables seres, que los que no han comentado hagan sus comentarios. Les recuerdo a todos que estamos ya en Opus Dei, la Organización de la Muerte número 11, y que en cada página se ubican los comentarios de todos los que han dicho algo. Entonces, en la página principal, sus mercedes se encuentran sus propios comentarios, los que han hecho comentarios los pueden leer. Algunos comentarios, que son todos, han dejado una enseñanza. Por ende, todos los que entran a la página les recomendamos, les recordamos que lean esos comentarios, que los estudien, que estudien las citas bíblicas, que estudien todo lo que dicen. Pero hay muchos seres del pueblo de Dios, especialmente estamos esperando los jóvenes líderes que estén dando sus comentarios al respecto de este tema. Impresionante explicacela que dio la venerable gran ser Sparwell, con toda la explicación del sistema que utilizó el Opus Dei y que utiliza el Opus Dei para infiltrarse en las religiones del mundo. De ese tema, de la infiltración del Opus Dei, tenemos un documento que vamos a presentar más adelante, después de estudiar muy bien las palabras de la venerable Sparwell. El día de Managda, que es sábado, vamos a hacer un resumen general de todo y nuevamente vamos a leer nuevamente este hermosísimo comunicado, lo vamos a ambientar, lo vamos a estudiar y también lo vamos a dejar para que sus mercedes lo estudien, lo ambienten y lo tengan listo como un precedente de los hechos que han ocurrido en el gran templo vegetal Sacro Aquarius. En el estudio que vamos a hacer del comportamiento del Opus Dei, vamos a mirar no solo lo que ya vimos como una organización a la conquista del mundo del Opus Dei, sino que tenemos dos informes acerca de esta organización siniestra. Un informe que tenemos del Opus Dei tiene que ver con la infiltración que ha hecho el Opus Dei en las otras religiones de la tierra. Una muy famosa que se llaman los carismáticos y otra muy famosa que se llama el G12, que es casi lo mismo, que tiene su sede en Bogotá. Otras religiones evangélicas infiltradas por esta organización, que por un pastor, los que conocemos o hemos mirado, estudiando cosas, conocemos a un
a un pastor del centro de Tastitlán, esto para los que viven allá, que se llama Cash Luna. Es un pastor y se llama el pastor Cash Luna. Ese tipo y César Castellanos son dos tipos que le trabajan al Opus Dei, son infiltrados del Opus Dei para dañar las religiones de la tierra, especialmente en Latinoamérica les pusieron a hacer un trabajo. Así como Serna fue utilizado explícitamente para meterse aquí en el Templo Vegetal Sacro Aquarius como la punta de lanza de los personajes del Opus Dei y de los misioneros de Yarumal. Recordándoles que los misioneros de Yarumal es una institución que no solo tiene sede aquí en Colombia. Busquen y tiene sede en todos los países de la tierra, pero esa institución nació en Yarumal, aquí en Colombia, en Antioquia. Nació esa institución. Y su primer lugar donde operó es ahí, y lo pueden buscar sus mercedes y se pueden ambientar al respecto, fue en la primera misión que los pusieron a hacer a ellos, fue en el Magdalena Medio, que era lo que estábamos contando el día de ayer. Magdalena Medio fue el lugar donde empezaron los misioneros de Yarumal. No es una casualidad las palabras de la venerable Sparwell al decir que los paramilitares y los misioneros de Yarumal son una misma cosa. Lógicamente es una verdad, porque los paramilitares nacieron en el Magdalena Medio. No es que ellos hayan nacido ahí, el paramilitarismo nació en Antioquia, su base es antioqueña, pero el primer sitio donde operaron los paramilitares fue en el Magdalena Medio. Y todo el mundo sabe históricamente que es verdad, y que allá fue que inició el paramilitarismo aquí en Colombia, con las masacres de las bananeras y después las masacres de ahí en adelante, todas las que se han presentado. Entonces este sistema va de la mano, son socios. Recuerden que el Vaticano, en el primer informe que presentamos, los que no lo han leído, léanlo otra vez, donde el primero se llama el Opus Dei a la conquista del mundo. Les recuerdo que la sede central del Opus Dei, pusieron una sede aquí en Bogotá, en Colombia, y allá pusieron la computadora de espionaje más grande, y ahí fue que ellos empezaron a poner los escuadrones de la muerte. Opus Dei, una institución que van a ver en los próximos informes que traemos acerca del Opus Dei. Vamos a traerles un video de una comparación entre los jesuitas y el Opus Dei y el poder que tiene el Opus Dei. Les recuerdo que tienen una construcción gigantesca en Estados Unidos, 17 pisos, construcción hecha en el 2001 en Nueva York. Es la sede más gigantesca que tiene en este momento el Opus Dei en el mundo. La tienen en Nueva York, la construyeron en el año 2001. Y les recuerdo, el presupuesto del Opus Dei supera a los caballeros de Malta, por ejemplo, a los caballeros de Colonia, aún a los jesuitas en poder de dinero. Dinero contable, caballeros de Malta, caballeros de Colón, cada uno tenía aproximadamente 80, estoy hablando anuales, 80 millones de dólares anuales. Los caballeros de Malta aproximadamente 120 millones de dólares anuales. Y el Opus Dei no se le pudo hacer una cifra exacta del dinero que ellos manejan, porque es una entidad creada con el fin de globalizar el mundo. Esa es la globalización. Hay algo que en el mundo se llama, económicamente estamos en la globalización, dicen los economistas. Los encargados o los encarmados de globalizar la iglesia de otra forma, utilizando otro sistema, ya que la iglesia católica ha perdido mucha feligresía, a sabiendas de todas las maldades del Vaticano y de toda la corrupción de la iglesia, entonces empezó a perder feligreses. Y debido a eso, entonces, el Opus Dei se encargó, o fue encargado de globalizar la iglesia católica de una forma muy astuta, que es lo que la venerable Sparwell quiere traerles a sus mercedes, la astucia. Y el ejemplo de esa astucia, de cómo el Opus Dei quería globalizar, infiltrarse y destruir las religiones de la tierra, aparte de que ya el Papa, el tubérculo de Roma anterior, el tercero anterior a los dos que en este momento están, quiso
unirse con todas las religiones de la tierra en una sola religión. Video que ya hemos presentado y que es posible que mañana les traigamos otra vez ese video para que lo recuerden y no se les borre de la memoria el momento en que se unieron las religiones paganas de la tierra con el Vaticano, haciendo un concilio entre todos. Concilio que la persecución contra el venerable maestro Kelium Zeus y el venerable maestro Samael se basa en eso, en que cuando le hicieron el ofrecimiento a el venerable maestro Kelium Zeus por allá en el 8, él dijo que no, pero el ofrecimiento no lo hizo solo la entidad eclesiástica, el ofrecimiento lo hicieron los señores del F2 y de todas las entidades secretas que perseguían al maestro Kelium Zeus. Ellos fueron los que hicieron el ofrecimiento mandado por Roma y el Vaticano. Les recuerdo que el mismo ofrecimiento le hizo Pío XII al maestro Samael Aun Weor. Cuando el maestro Samael Aun Weor se negó y explicó, nos toca buscar el escrito del maestro Samael Aun Weor acerca de Pío XII, cuando le hacen el ofrecimiento al maestro Samael Aun Weor, y el maestro Samael Aun Weor dice quién es y qué es este mago negro, o fue ese mago negro en su tiempo y en su época. Entonces, en ese momento, llega el maestro Samael, alcanzó a pasar por un sitio, el sitio más eclesiástico aquí en Colombia, donde están y donde han nacido los papables de Colombia y han vivido también, un sitio que se llama Pamplona, en norte de Santander, aquí en Colombia. Y el maestro Samael estuvo en ese lugar, allá en Pamplona, aquí en Colombia. En España también hay Pamplona, es una réplica de la Pamplona española a la Pamplona colombiana. Y allá en ese lugar, donde quedan supuestamente las mejores universidades de Colombia, o la mejor universidad queda en Pamplona, o una de las mejores de Colombia. Sí, claro, allá está Pamplona hincho de seminarios y de iglesias. Cada cuadra hay una iglesia, cada cuadra hay un convento. Y en ese lugar, o en ese sitio, allá llegaron los documentos primeros de convencimiento para el maestro Samael Aun Weor y él se negó. Después de eso fue que le tocó exiliarse al maestro Samael Aun Weor a México, porque fue mandado a asesinar por Pío XII, que fue el cuerpo físico de Yahvé en aquel entonces. Entonces, todos estos datos, todas estas anécdotas es los que queremos sacar al mundo para que sus mercedes los conozcan. Que esto no se quede en la impunidad y en el silencio. Nos tomaremos el tiempo, nos tomaremos el momento, nos tomaremos todo lo que es menester para llevar a efecto esta labor que ha encomendado el Supremo Hacedor. Les recordamos, desde que se empezó el tema, creo que fue la conferencia número 14, fue que se inició el Exiges. Estamos hablando ya hace aproximadamente unos 15 días, más o menos. 15 días que iniciamos y abrimos los archivos del Vaticano para darlos a conocer públicamente. El primer día la sorlibre o la sorpresa que nos llevamos fue que el video que se montó el primer video que se puso, lo censuraron y duramos 2 días censurados. De YouTube y nos censuraron. Mandaron un comunicado a las personas de este sistema que no dejaban ubicar ese video en la página hasta que se logró hacer algo para poder ubicarlo ahí. Fue la primera vez en 2 temporadas con la tercera hora de Elegido de Conocicierto que prohibían montar un video de Levantacierto Juvenil en esa página. Y precisamente todos sabemos y todos nos dimos cuenta que fue por haber dicho lo que se dijo. Desde eso es que se ha empezado a presentar esta serie de exiges aquí en el Gran Templo Vegetal Sacro Aquarius y la presencia de elementos al margen de la ley rodeando el Templo Vegetal Sacro Aquarius. Entonces, venerables seres, gratísimas, venerables Hermagdus. Entonces no se les olvide, siendo las 2 de la tarde, terminamos por hoy el Elegido, el Conocicierto. El día de Managda, estamos en la Managda. Managda laboramos sábado y domingo, estamos desde la Managdita. Después del recibicierto del día del Templo Vegetal Sacro Aquarius, vamos a estar con sus mercedes
van a leer Manaida Nueva Inti, el comunicado de la venerable Sparwell, y después, seguida Inti, vamos a estar dando unas explicacioncitas y un resumen general de todo lo que hemos visto. Les vamos a elegir los mejores videos que hemos dado esta semana, no mejores en calidad, pues sí, sino, diríamos, los peores videos del Vaticano, sino que son muy interesantes para que sus mercedes los puedan tener y seguirnos por la página de las juventudes. En unos 2 o 3 días ya están todos los videos en cada video va a estar en la página para que sus mercedes los puedan ver. También están en YouTube. Recuerden, pueden entrar y pueden ver los videos, bajarlos y tenerlos en sus casas. Benditos sean, que la bendición del Altísimo esté con vuestras mercedes. Vamos entonces a que la venerable Pia Piswer nos eleve la oracel a Dios. Entonces, la venerable Pia Piswer nos va a elevar la oración. En luna de Petisel. Gratísimas, Padre, por este día que nos das. Gratísimas porque nos ayudas a tener salud. Gratísimas para que nos dé más entendimiento de esta doctrina. Gratísimas, Padre, por el día, por todo. Gratísimas por el alimento que nos das cada día. Gratísimas porque tenemos salud, tenemos techo, pan y abrigo. Pido para que el venerable maestro Dajan Laker lo ayude más a tener más conocimiento, para que nos enseñe más cada día. En el nombre de Cristo, aún sea. Gratísimas, venerable Pia Piswer. Enviamos un saludo muy especial al Elohim Cúmido, quien está pendiente de esto, y a todos los jóvenes de Levantacierto. Hoy, a las 7, sí, desde la Fuente Intiquín, en Ecuador, un saludo a la maestra Clarinca, vamos a estar con todo el Levantacierto Juvenil Ecuador, un tema muy importante, las corporaciones, que son el gobierno de la tierra. Recuerden, gobierno corporativo de los Estados Unidos. Y antes de terminar, vamos a darle paso al dragón Urujar. Y antes, algo, venerables seres, hay una preocupación de los seres de Ecuador por cuanto el dólar está que se cae. Eso es verdad. Estamos a 1, 2, 3, 4 semagdas, todo depende del Supremo Hacedor cuando se quiera, y lleven al gobierno corporativo de los Estados Unidos a ceros. Ceros es que va a haber un día en el cual Estados Unidos va a quedar, ¿cómo es que se llama? Big O se llama eso. No, Big O es el gran sismo que va a haber. En este también sería un Big O, va a quedar en ceros la economía estadounidense. El dólar lo van a llevar a 0 kilómetros, entonces ya no va a haber economía en base a dólar. Claro, los seres de Ecuador tienen la preocupación al respecto de qué va a pasar en Ecuador si Ecuador está dolarizado. Ya en sumo cierto les estaremos indicando o le pediremos a los Elohines que nos indiquen cómo se va haciendo mientras que sucede esto. Por el mo cierto, no se afanen que todavía no ha sucedido. Está que sucede desde hace un año y medio que se lleva a ceros la economía estadounidense. Creemos que solo va a ser en ese país. Miraremos qué sucede en el resto del mundo cuando suceda este acontecimiento. Venerable Urujar, adelante con vuestras palabras.